Perfecto. Entonces, la semana pasada nos habíamos quedado en Marcos 10, ¿cierto? En el famoso capítulo del hombre rico, ya no digo joven porque ya lo habíamos visto, porque según Marcos no es joven, ¿cierto? Es un hombre rico. Y pues sí, y nos habíamos quedado con esta perspectiva que les había propuesto nada más como para que podamos analizar, ¿no es cierto? De la respuesta, digamos, o la reacción que tiene este hombre al, al, a la respuesta a su vez que le da el Señor Jesús respecto de que le falta una cosa, ¿cierto? De que le falta una cosa y es que vaya, venda todo, ¿no es cierto? Lo de los pobres y entonces tendrá tesoro en el cielo y que regrese y le siga, ¿no es cierto? De acuerdo. Entonces, lo que quería, digamos, de alguna manera era explorar la posibilidad de que el hombre de pronto quien quita y lo haya hecho, ¿no es cierto? Ahora, vale la pena decirlo, no me aferró a eso, digamos, ¿no es cierto? Sino que nada más era como para barajarlo. Más que nada me latió eso, porque eh, por el lenguaje que se maneja. O sea, es una persona que le coge aparte y por el lenguaje especialmente que maneja el relato, especialmente en el versículo 21 de Mateo 10, cuando dice que mirándole le amó. Entonces, esa parte de ahí hizo entender, digamos, si depende de cómo entendamos esa parte, como para comprenderlo. Creo que la manera de cómo se debe comprender esto no es sino que le tuvo compasión, le tuvo como si se quiere penita, por así decirlo, ternura, y en ese sentido le dijo, te falta todavía una cosa, ve, soluciona eso y después regresas en pocas palabras, ¿sí? Eh, Ahora, el asunto de fondo es una cosa que nosotros, o por lo general este pasaje con el resto, se suele enfocar desde la perspectiva de una pugna, si se quiere, una pelea, algo, una desaveniencia, si se quiere, o sea, una incompatibilidad, pues, esa era la palabra que usaba, una incompatibilidad entre la salvación y las riquezas, ¿no es cierto? Entre la salvación y las riquezas. Pero Marcos, especialmente Marcos, nos pone en el énfasis, y ahora lo vamos a ver, que no es para eso este mensaje, que este pasaje no es para eso, no es para hacer una disertación respecto de la riqueza, ¿ya? No es al respecto, sino que como tantos otros episodios de Marcos, este episodio se toma como referente por ser uno que evidencia la cosa, que evidencia el problema de fondo, para que a partir de ahí se extraigan los principios generales de lo que se quiere hablar, ¿no es cierto? Entonces, con esa perspectiva, les voy a pedir que leamos, bueno, voy a leer y vamos siguiendo, me siguen con la lectura, ahí ustedes en cada una de sus casas, pero que lo leamos con esta perspectiva, o sea, de cuál es el mensaje una vez más, cuál es el mensaje de fondo de lo que están tratando de hablar acá. Y ya les digo, no es el tema de una incompatibilidad entre las riquezas y ser salvo, alguna cosa así, o las riquezas y Dios, ni algo por el estilo, sino más bien veamos de qué se trata. ¿De acuerdo? Entonces voy a retomar desde la respuesta del Señor Jesús, desde el 20 y voy hasta el 31. ¿De acuerdo? Y de ahí vamos bien. Ok. Entonces dice, él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó, digamos, le tuvo ternura y le dijo, una te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás depósito en el cielo. Vale la pena ahí decirlo la palabra así en griego es tesauros, que se suele traducir como tesoro, pero si lo tomamos en su sentido más literal, es depósito, el lugar donde se almacenan las cosas. Y eso por lo general daba la intención o la idea de precisamente de un tesoro. Pero nosotros de pronto por tesoro ahora pensamos, a mí por ejemplo se me viene en la mente un cofre, ¿no? Un cofre, alguna cosa así con oro, plata, pero lo que esta persona o lo que tenían en la mente era un lugar de almacenamiento, digan ustedes una bodega, una bodega, un lugar de almacenamiento, un depósito en términos generales. ¿Ya? Entonces, lo que le está diciendo acá es, anda, vende todo lo que tienes y tendrás un depósito en el cielo y ven y siguen. Esta parte que sigue ahí de ese versículo de y tomando su cruz está añadida en algunos otros pergaminos. Dicho de otra manera, no en todos los pergaminos aparece esto. Ya esto debe tomando tu cruz. Es decir, que el versículo debería quedar en Marcos, perdón, 10:21, hasta donde le dice, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás depósito en el cielo, y ven y sigue. Hasta ahí. ¿De acuerdo? Dice el 22, pero él, afligido, o más, digamos, no tanto afligido, porque aquí
también volvieron a salirme las dudas, digamos, les comento, ¿no? Me volvieron a saltar las dudas por las palabras que se utilizan en la traducción. Por lo general son negativas, o sea, sentimientos de pena, de tristeza, de sentirse gris, como se suele decir. Y bueno, sí, en la primera sí es afligido, pero más que eso es como se puso gris, se puso meditabundo, si se quiere, se puso cabizbajo, por así decirlo, pero no necesariamente afligido en el sentido de que le dolió y tal, sino que más bien su semblante, digamos que seguramente fue de un tema, o sea, que pasó de un momento de maestro, ¿qué haré para todos? Cambió todo eso a un tema más serio, si se quiere. ¿De acuerdo? Por este logos, dice, ¿no? Entonces cambió el semblante, digamos, por leer de alguna manera, ¿cierto? Y dice que se fue triste, pone, y ahí más bien lo que se ve es que se fue apenado. Se fue apenado, ¿no es cierto? Porque tenía muchas adquisiciones, tenía muchas posesiones. Y bueno, hasta ahí, ¿no es cierto? Y lo que nos corresponde leer ahora dice, entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, o amén les digo, que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas de hermanos, de hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. ¿De acuerdo? Ok, entonces, pregunta, como lo habíamos visto, ¿de qué habla esto? Ya les anticipaba que no necesariamente habla de un tema de una incompatibilidad entre Dios y la riqueza. ¿De qué habla si no? ¿Qué opina? Eh, Habla de que el Señor Yehoshua, como todos lo conoce, eh, él vio dentro de su corazón como su pecado oculto, que no era necesariamente como la avaricia, sino más bien tal vez algún fraude, no sé, tal vez estoy imaginándome de otra cosa. Entonces, él se sintió como descubierto delante de la santidad del Señor y eso es lo que nos puede dar la muestra de que cuando obvio estaba delante de la santidad, al sentirse descubierto, te apenas, o sea, te redarguyes. Eso puedo pensar. Perfecto, gracias Natita. Muy, muy bien. ¿Alguien más? ¿De qué se trata esto? ¿Cuál es el tema del que se está hablando aquí? Podríamos decir, mis hermanos, con un saludo cordial para cada uno. Podríamos decir también que hay una incompatibilidad entre seguir al Señor y poner nuestra confianza en las riquezas. Siempre a través de la historia, los seres humanos han querido acumular riqueza, bienes, como para tener una seguridad, una garantía, un soporte para la vida. Y cuando Jesús viene, precisamente le hace ver a este joven rico que a lo mejor siendo joven o quizá joven medianamente, él pensó que teniendo riqueza ya está asegurada su vida. Tiene bienes suficientes, igual que el rico insensato que también habla en otro lado. Entonces Jesús le hace ver que todo lo que el hombre prioriza tendiente a bienes y que quiere llenarse de bienes como seguro para su vida, el Señor le dice, no, es todo lo contrario.
La confianza no está en el dinero, en los bienes. La confianza que debe primar, crecer, soportarnos a nosotros es la confianza en Dios. Y eso es una cosa que para nosotros con mente humana no se ve. Si yo tengo una cuenta de ahorros o lo que sea, en donde dice hay 50,000, 100,000, como que yo veo y digo, estoy bien. Pero si no veo eso y digo, solo confío en Dios, como que me hace ponerme un poquito, bueno, claro, confío en Dios, pero no tengo nada. Entonces el Señor lo que quiere hacer ver es que la mentalidad del hombre debe cambiar, la mentalidad del ser cristiano. No un que me importista de que no tengo nada y no me importa, mañana voy a dar, no una mentalidad así, sino más bien una mentalidad de trabajo, de dedicación, pero sin fatiga, porque también en Mateo dice, no os afanéis, no os afanéis. Sí, Y el perdona que te corte, de acuerdo, pero justamente de eso es lo que les había comentado, ¿no? Que aparentemente no está hablando de una incompatibilidad entre riquezas y Dios. Y ahora les digo, ¿por qué? Si no se trata de eso, ¿de qué más? ¿No es cierto? Perdón, todo lo que has dicho está perfecto, digamos, sí, pero el tema y la pregunta, perdón que te corte, era diferente, sí, nada más eso. Natita y 16, 10, 20. Yo solamente quería preguntar, más bien, más que preguntar es, o sea, cuando, como tú lo dices, todo lo que dice el hermano Manolito es es algo que que debe estar presente en nosotros, ¿no? Pero a mí lo que me intriga es que aquí se puede ver una situación diferente, porque esta persona anhela el reino, o sea, o sea, lo que me llama la atención, porque si tiene una posición económica, como se viene viendo en el mundo, si tiene una posición económica, si tiene una seguridad, como hemos venido analizando antes en su dinero, si tiene, o sea, no le faltaría nada, pero él anhela el reino. Entonces a mí me da como esperanza a veces sí pasa, ¿no? Que tal vez tú ocultas tanto algo y que piensas que ya no está. Entonces el Señor, en la parte donde leíamos que dice que le amó, entonces el mostrarle, en hacerle evidente su pecado, porque le dice que límpiame, entonces le tiene compasión a tal grado que sin decirle su pecado, él se vio evidenciado. Entonces es porque él anhela el reino y quien pone ese anhelo es Dios, no pone nadie más. O sea, porque hemos visto en otros pasajes bíblicos que cuando aparecían los milagros y todo, la gente como que anhelaba el milagro, anhelaba el producto final, o sea, como la cosa que brilla, pero este hombre anhelaba el reino. O sea, eso a mí me dice mucho viéndole desde esta perspectiva. De acuerdo, muy bien, gracias Natita. Carmita, ya, no le identificábamos antes. Perdón, buenas noches. Bueno, pienso que o sea, por las palabras que aquí dice, ¿no? Para los hombres es imposible, más para Dios todas las cosas son posibles. Y este texto es muy muy recordativo. Este texto nos hace recordar, por ejemplo, Génesis 18, cuando Sara estéril, Dios anuncia que va a tener un hijo y le dice, nada es imposible para Dios. Ella no creía. Luego, cuando se le anuncia a María que también va a concebir del reino de los cielos y ella dice, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces dice, nada es imposible para Dios. Y entonces esto tiene que ver con nacer de arriba, con ser, como participar de la adopción. O sea, no importa que tenga muchas riquezas y que no pueda hacer bien los mandamientos, o tampoco importa que sí haya podido hacer bien unos cuantos mandamientos, porque no es por obras la salvación, sino por gracia. Y entonces Pedro no entiende bien y dice, chicas, nosotros hemos dejado un montón de cosas. Y entonces es lo mismo que va a decir en Romanos 4, al que obra le es pagado salario. Y ahí está su recompensa.
Ustedes tendrán en este tiempo 100 de lo que han dejado, tendrán más, pero la recompensa a la obra no implica la salvación es gratis. No hay nada que uno pueda poner para recibirla. Ujú. Exactamente. Carmita ya le ha dado la punta le ha dado el clavo. Exactamente. No se está hablando, como decíamos, de un tema de la riqueza, que es lo que siempre se suele enfocar, porque es como que muy obvio, pero en realidad, les comento, me hacía mucho ruido por lo siguiente. Ya nos ha dicho Carmita, ¿no es cierto? El tema. No se trata de un tema de una contraposición, una incompatibilidad entre riquezas y Dios. No se trata de eso. Sino se trata de un tema de algo más básico, digamos, más fundamental, que se trata de cómo una persona es salva. En qué condiciones una persona es salva, cómo opera la salvación. Eso es lo que está en el fondo, no un tema del dinero. El tema del dinero es circunstancial aquí a la historia que detona esta pregunta más de fondo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué, digamos así, para darle un poco más de asunto, ¿no? Porque cualquiera podría decir, pero aquí clarito está diciendo que es un tema de los ricos y lo demás y todo aquello. Está hablando evidentemente de las riquezas, diría cualquiera, ¿no es cierto? Y el asunto es lo siguiente. El problema es que si uno lo enfoca así desde la riqueza, pierde, por un lado, este tema de la salvación, es el tema de cómo Dios salva en el fondo, y por otro lado, choca con una parte de la Torá en la que precisamente habla de que Dios no tiene lío con que sus hijos en la tierra tengan riquezas, tengan posesiones. Porque aquí es donde a veces se choca en el fondo y podría, si se entiende así solamente como que para seguirle al Señor, porque, digamos, dicho sea de paso, muchas veces esto se ha entendido así de manera literal. Para seguir al Señor tengo que dejar todo. Tengo que dejar todo. Si tengo posesión, deje todo. Y no es así. ¿De acuerdo? No es así. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se entiende esto de deje todo? ¿Me explico? ¿Cómo se entiende esto de deje todo? Esto de negarse a sí mismo, ¿cómo ya en la práctica se entiende? Porque si somos así un poco más literales, la única forma de dejar todo es la muerte, ¿o no? Pero ¿cómo dejo todo? A eso apunta esto. Entonces, ¿con quién es más fácil identificar esto de dejar todo y pasar al bando cristiano, digamos así? ¿Con quién es más fácil? Sino con alguien que tiene un montón de posesiones. Por eso el episodio es muy ejemplificativo de esto. Exacto, o sea, es muy fácil determinar en este episodio este asunto. Hay otro dentro de la palabra que también es muy ejemplificativo de lo mismo, y es el famoso Abraham. Porque fíjense ustedes, es el primero al que también de alguna manera se le dijo, deja todo. Y fíjense ustedes que acá Abraham básicamente le dijo, sal, ¿se acuerdan? Incluso la parashá, ¿no es cierto? Leján, ¿cierto? Sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. Si queremos, más allá de lo que hemos aprendido, ¿no es cierto? Pero si queremos simplificarlo de una manera un poco abrupta, ¿no es cierto? Todo eso es, deje todo. Pero si ustedes se dan cuenta, Abraham no deja todo, literalmente. Abraham sale con su esposa, sale con su criado, incluso hasta con su papá. Sin embargo, que le dijo, deja la casa de tu padre. Pero vamos a ver que incluso en la historia sale con el papá. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo se entiende esto de deja? O como diría la parashá, no, camina para ti. ¿Ya? Es un problema, digamos así. Este es un problema ya práctico de cada uno de los cristianos, digamos, que toca resolverlo cada uno de nosotros, digamos, lo que nos vamos enfrentando, el famoso deja todo. Porque es muy fácil y muy romántico ponerlo en una canción, hacer una oración, mover los sentimientos, llorar, lo que sea, y dejo todo, Señor, te entrego todo. Pero ¿y en la práctica cómo se hace eso? ¿Me explico? ¿Cómo se hace eso y hasta qué punto eso influye, digamos, o es fruto de que uno es algo o no? Ese es el asunto. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense ustedes, aquí el Señor Jesús, después de que se enfrenta con este Señor que, como decía Nati, le revela el corazón, le saca lo que estaba oculto y por eso se va redarguido, dolido, todo lo demás, no sabemos si es que hacer lo que el Señor le dijo o no. Si me preguntan a mí, yo prefiero pensar que lo fue a hacer. Si me preguntan a mí, pero parecería que no, ¿ya? Parecería que no. Pero si me quisieran dar el permiso de tener esa ilusión, yo preferiría
pensar que con el dolor del alma fue a hacer, ¿ya? Pero parecería que no, ¿de acuerdo? Y el Señor Jesús ante eso llama a todos los discípulos y les lanza esta exclamación: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es sí, la respuesta a esto, la reacción a esta afirmación de parte de los discípulos? Se asombra. Asombro. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la respuesta del Señor Jesús? Otra cosa todavía más fuerte. De pronto ahí en este versículo 24 le podemos ver alguna otra traducción que diga alguna otra cosa, especialmente en la respuesta del Señor Jesús, ¿ya? Aquí en la Reina Valera dice: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios. ¿No es cierto? Dice: a los que confían en las riquezas. Pero tal vez tenemos alguna otra versión que diga alguna cosa diferente. ¿Tenemos por ahí? ¿O todas están igualitas? ¿Sí? ¿Ninguna versión tienen diferente por ahí? Está igual. Igual, ok. Ahora, lo que quería comentarles es que esta última parte de la respuesta del Señor Jesús les dice: no, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios. Hasta ahí está mejor atestiguado en los textos, en los pergaminos y demás. La segunda frase, esto que dice: a los que confían en las riquezas, no aparece en todos, especialmente en los más antiguos, no aparece. Así que, aunque hay personas que defienden que así fue la frase completa, en realidad parece ser que la frase más corta siempre es la más original, o siempre es la original, de tal manera que este versículo, la segunda afirmación, les diría: hijos, cuán difícil les es entrar, se entiende, a los hombres, en el reino de Dios. Hasta ahí. Entonces, fíjense. Entonces, desechando esto de a los que confían en las riquezas, ¿de acuerdo? Que por eso les decía, no habla de las riquezas. Algunas versiones no están. Ya, en algunas versiones no está, en algunas versiones de Jessy lo está revisando, no aparece esa última parte de a los que confían en las riquezas. ¿De acuerdo? Porque si es que fuera así, por un momento, si es que fuera así, está clarito. ¿Me explico? Y no hay lío a donde perderse el tema sí, en realidad está hablando de una oposición entre las riquezas y Dios, ¿ya? Pero no, y es por esto, precisamente. Esa última parte no está. Josué, Ajá. en esta versión dice así. Dice: los discípulos se sorprendieron al oír estas palabras, pero Jesús insistió: hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Hasta ahí, ¿no es cierto? Nada más, nada más. De acuerdo. Exactamente, confirma lo que estamos comentando, ¿cierto? Entonces, fíjense, si lo tomamos así, el asunto es que el Señor Jesús está diciendo cuán difícil es entrar a los ricos, ¿no es cierto? A los que tienen riquezas en el reino del cielo. Cuán difícil es, qué difícilmente dice entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asustan, se asombran, ¿no es cierto? Se quedan impactados de esa respuesta y el Señor Jesús les dice: hijos, fíjense el cambio de tono. Hijos, cuán difícil les es a los humanos entrar en el reino. Si se dan cuenta que entonces no es el tema las riquezas, sino lo que, como veía Carmita, el tema es la salvación en general. Que no es competencia. Exactamente, que no es competencia del hombre, siempre fue competencia de Dios. Siempre ha sido así, siempre lo será. Y aquí les pone, de nuevo, vuelve a tomar el ejemplo de una persona rica, de una persona con riquezas, por lo siguiente, dice: más fácil es pasar un camelion, dice ahí en griego camelion, ¿no es cierto?, por el ojo de una aguja que entrar en el reino de Dios. ¿De acuerdo? Antes de continuar, como paréntesis nada más explicativo, de este versículo ya lo dijimos en su momento en Mateo y seguramente habrán escuchado muchos. El problema con la palabra camello, que se traduce, es que en griego tiene ¿cómo se dice? Una palabra homófona, que suena igual pero se escribe diferente y significa diferente cosa. Es como en español casa y caza. El uno es un edificio y el otro es el acto de cazar, ¿cierto? De perseguir y tal. Pues aquí se da lo mismo, se da una forma de decir camelion y otra cosa es decir camelion. ¿Ya? La primera se refiere a una cuerda grande, gruesa, y la otra se refiere al animal.
El asunto, independientemente de cuál haya sido, el asunto es que está hablando de una imposibilidad, ¿o no? Está hablando de una cosa imposible. Sea un camello o sea una soga gruesa, ninguno de los dos pasa por el ojo de una aguja. Ni así sea de una aguja de esas de coser costales, como se dice. Una aguja grande, industrial, no pasa ni una soga, ni mucho menos un camello. ¿Cierto? Dicho sea de paso también, de esto, en su momento ya lo dijimos, pero hay que eliminar, digamos, del resto esto de que en Jerusalén había una puerta chiquita, no sé qué, que se cerraba en las noches y que entonces del ojo de la aguja se elevaba un hueco en la muralla, que por ahí entraban, que no sé qué. Todo aquello no es cierto. No es cierto. Es un tema aquí fonético nada más que está utilizando el Señor para notar la imposibilidad de algo. ¿Sí? Ahora, segundo detalle. Y aquí es una cosa que todos tenemos como por aprendido y le damos por cierto. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué es, pues, ser rico? ¿Quién es alguien rico? ¿Quién es alguien rico? Que no le falta nada. Somos ricos todos, ¿no es cierto? No nos falta, ¿no? ¿Quién es rico? Como dice en el Salmo, no estaré carente. Esa es la respuesta bíblica, ¿cierto? Pero digamos así, objetivamente, ¿quién es rico? Lo que quiero hacer notar es una cosa, que es un concepto, técnicamente se llama vago. ¿Ya? Vago. ¿Por qué? Porque no se sabe, o sea, es un término que se sabe qué significa, pero no se sabe de dónde a dónde va. Es como, por ejemplo, la palabra calvo. ¿Ya? El adjetivo de calvo es un adjetivo vago. ¿Por qué? Porque no se sabe cuántos pelos necesita una persona tener o carecer para considerársele calvo. O desde qué parte de la cabeza no tiene que tener pelo para considerársele calvo. ¿Me explico? Es una palabra vaga, se llama así. Es diferente de las ambiguas que no se sabe qué significa o puede tener varios significados. Este, en cambio, se sabe qué significa, pero es como una cuestión de graduación. ¿Sí me explico? Entonces, la palabra rico es lo mismo. ¿Cuándo una persona es rica? Cuando tiene 1,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000. ¿Cuándo es rico? Porque si, por ejemplo, le ponen a Alvarito, ¿no es cierto?, junto a Bill Gates. ¿Me explico? Pero en cambio, si me ponen a mí, ¿no es cierto?, junto a alguien que está viviendo en la banqueta de la calle, Ese señor ¿no diría es es cierto? rico. Claro, nos dirían que nosotros somos Es de ricos. acuerdo a la perspectiva. Depende de la cuestión. Entonces, fíjense ustedes, la riqueza es bastante subjetiva, es bastante vaga precisamente. ¿De acuerdo? Entonces aquí la Biblia algo nos ayuda en ese sentido a saber qué es rico y dice es alguien que tiene muchas posesiones. Se entiende bíblicamente hablando, digamos así, no digo bíblicamente como en un sentido teológico, decir, ¿no? Pero bíblicamente, digamos, se entiende que alguien es rico cuando tiene más de sus necesidades básicas. O sea, si para vivir necesita una casa y tiene dos, ese ya es rico. Es rico. Si para movilizarse necesita, me invento, un carro, necesita un carro y tiene dos o tres, es rico. ¿Me explico? Si para, no sé, para alimentarse necesita, o para vivir el mes necesita, me invento, $500 y al final del mes termina con 1,000 extra, puede ser una forma de riqueza, ¿me explico? O sea, porque tiene un excedente a lo que cubre sus necesidades básicas, a sus necesidades. Eso en términos generales sería rico. Ahora, hay muchas explicaciones también más simpáticas, digamos, más bonitas así, si se quiere con salmos y demás, de lo que es riqueza, ¿ya? Que por ejemplo en Pirkei Avot, que es esto del Talmud, encontré una frase bien bonita, ¿no? Ya pasando de lado, ¿no? Que decía, ¿quién es rico? Decía, rico es el que está feliz con lo que tiene. ¿Ya? Y de eso se hacen muchas alegorías, muchas enseñanzas, fábulas y todo lo demás de tal. Pero el asunto para nuestro caso es que rico es aquella persona que tiene más posesiones de las que necesita, ¿ya? En términos generales, ¿ya? Y no pensemos como de pronto en una perspectiva socialista, digamos, o sociológica, quiero decir, ¿no? Que rico es aquella persona que solamente, o son solamente aquellas personas
que tienen los medios de producción, por ejemplo. De ahí los demás son asalariados. Por más que gane 10,000 al mes, si no tiene medios de producción, no es rico. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes. El concepto entonces de riqueza aquí es del asunto. ¿Me explico? Y que no debemos estar, y que debemos bajarle un poco y materializarle el concepto. ¿De acuerdo? Entonces, primero, volviendo al tema, no se trata de un tema de que Dios versus riquezas, o riquezas versus Dios, al menos en este pasaje. Lo que está hablando aquí es un tema más genérico, y es el tema de cómo es que una persona es salva. Y fíjense ustedes lo que decía Nati, ¿cierto? Aquí aparentemente el hombre tiene la voluntad de, o sea, si fuera por voluntad humana, a este hombre no le faltaba nada. ¿O qué le faltaba a este hombre para ser salvo si es que fuera por mera voluntad humana? No, tenía posibilidades. Tenía todo, o sea, tenía el primero que tuvo digamos, la disposición, por así decirlo, de acercarse al Señor Jesús. O sea, imagínense. Tuvo todavía digamos, la posibilidad, ¿no es cierto?, de decir, cumplir los mandamientos. ¿Pero qué le faltó? ¿Por qué le costó dejar la plata? ¿Por qué le costó dejar sus posesiones? Le faltó fe, confianza. Muy bien, por ahí va. Porque sus ojos estaban puestos en las riquezas. Ya, muy bien. ¿Y qué le faltó entonces? El Señor Jesús le dice, no, una cosa te falta, que vaya y venga. Ya, pero eso, en términos más generales, ¿qué es eso? Creer que la salvación es gratuita. Creer que la salvación era gratuita. ¿Creer que la salvación es gratuita? Ok, ¿de acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué le faltó? Poner su mirada en las cosas de arriba. Poner la mirada en las cosas de arriba. Muy bien. A ver, vamos ahí. Si hemos dicho que la salvación es un don de Dios, sí, no sé si me explico. Aquí fíjense ustedes, o sea, esta persona rica ejemplifica el mayor exponente o el mejor exponente humano que podría presentarse ante Dios para requerir la salvación. ¿No es cierto? O sea, ¿qué le faltaba? Tenía disposición de ir y presentarse. Tenía alguna intención de haber cumplido mandamientos. Pero ¿qué le faltaba? El tema de haber sido transformado el corazón. Ese no ha sido de arriba, lo que decíamos, lo que decía Carmita. Eso es lo que le faltaba. Lo que ha dicho nuestra hermana Digna, le faltaba fe. Es decir, lo que pasó con Abraham. Abraham exhibió la fidelidad de Dios, o sea, fue receptáculo de la fidelidad de Dios, y esa fidelidad es la que se cuenta por justicia. ¿De acuerdo? Eso fue lo que a esta persona le faltaba, por eso le pesó. Por eso es que cambió su semblante. Porque él pensaba, como cualquier persona acá, que es suficiente con tener disposición o conciencia de que existe un Dios, por así decirlo, estar al tanto de que existe un Dios y de estar consciente de que está haciendo bien. Exacto, de que no se porta mal, por así decirlo. ¿De acuerdo? De ser buenito, como se dice, no, yo no hago mal a nadie, etcétera. Este sería el típico caso de esto, ¿cierto? Pero el asunto es que aquí en el fondo lo que el Señor Jesús nos está diciendo es esto que le hacía falta no era obra social, por si acaso. No era obra social. Lo que le hacía falta era que su corazón sea transformado. Por eso dice, cualquier hombre rico, entiéndase, o sea, cualquier persona que tenga posesiones, ¿cierto? Le va a costar entrar al reino de los cielos con esas posesiones, ¿entiendes? ¿Sí me explico? Por eso les pregunto, ¿cómo es eso? Se las pongo más fáciles, diría el Señor Jesús, ¿no? ¿Cuán difícil, hijos, dicen, ¿no? ¿Cuán difícil es que el ser humano en general se salve? Y ellos todavía se impactan más. Por eso les ponen todavía. Por eso les diría, ¿no? Imagínense ustedes, ¿pueden ustedes pasar una aguja, digamos, una cuerda grande o un camello por el ojo de una aguja? ¿Se puede? Es imposible. No se puede. Y fíjense ustedes que este ejemplo es muy práctico, porque si fuéramos ustedes, imaginen una especie de MacGyver o genio de un ingeniero, alguna cosa así, ¿no es cierto? Y les dan este problema. Pongamos que es una soga, una cuerda gruesa, ¿cierto? Y le dan una aguja y le dicen, pase. ¿Cómo le harían ustedes? Y les aseguro
que eso precisamente detona el hecho de que a nadie de nosotros se nos ocurriría pedir ayuda a Dios. Para que pase eso. ¿Sí me explico? Todos nosotros estaríamos pendientes de, no sé, le hago un hueco más grande, no sé, le pongo una sustancia para que le reduzca, le afloje, le estire, alguna cosa así. Pero siempre se piensa en mecanismos humanos. Tal vez, o muy pocos diríamos, yo oraría para que esa cuerda se achique lo suficiente para pasar. O que el hueco sea grande, ¿no es cierto? Que la aguja sea grande para que pueda pasar. Siempre O decirlo, nosotros, la cuerda la puedo deshilar hasta exacto, la puedo deshilar. Exacto, quede pero algo todas, fino, puede ser. exacto, muy bien. O sea, pero pensamos en soluciones humanas, ¿cierto? Ahí es, ¿no es cierto? Pensamos en soluciones humanas, la deshilacho y después la vuelvo a tejer, ¿no es cierto? O la estiro de alguna manera, o la plano, no sé, la meto por partes, alguna cosa así. Pero a ninguno de nosotros, o humanamente, no se piensa en, Dios mío, soluciona. ¿Me explico? Porque este ejemplo de la aguja y el cameleón, por así decirlo, de la aguja, del hueco de la aguja y el cameleón, precisamente denota la imposibilidad humana de algunas cosas, no la imposibilidad general. ¿Sí me explico? Eso es lo que denota este ejemplo de aquí. No quiere decir que por defecto sea imposible. No, lo que le está diciendo es imposible para los humanos ciertas cosas. Entre ellas, alcanzar la salvación por sus propios medios. Eso es lo que está diciendo. Para ponerles un ejemplo práctico de que ustedes, como humanos, no pueden hacer todas las cosas que se propongan, pasen pues por el ojo de una aguja un cameleón. ¿Ya? ¿Pueden? No se puede. ¿Qué se aprende de eso? Hay cosas para el ser humano que no son posibles, que no se van a poder. Que la fuerza, el intelecto, la potencia humana no da. Eso es lo que se está aprendiendo. Y ahí los humanos se quedan secos, que es lo que cualquier persona, digamos, es lo que suele reaccionar, ¿cierto? Pero si entonces depende de Dios, no sé qué, y se ponen un poco rebeldes, ¿cierto? Pero entonces si no tengo que hacer no sé qué, ¿pero qué tengo que hacer? O sea, se ponen de una forma un poco agresiva, no sé si les ha pasado, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Es eso, es aprender que a Dios no se llega con fuerzas humanas, es al revés, ¿sí? Por eso dice, ellos se asombraban más todavía, dice en el 26, ¿no es cierto? Y Jesús mirándoles les dice, para los hombres es imposible, pero para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Debe entenderse, las cosas que son imposibles para ustedes, en este caso específico, salvarse, alcanzar la salvación, en otras palabras, pasar la aguja, el camillo por el ojo de una aguja, ¿ustedes pueden? No, bueno, Dios sí puede. En el caso, ¿quién es el camillo? El ser humano. ¿Quién es la aguja? El reino de los cielos. Por eso. Exacto, es donde está la puerta, etc. Entonces, fíjense ustedes, está haciendo una analogía y un símil, ¿no es cierto? Una comparación. ¿Ya? Entonces dice, ¿eso humanamente es posible? No se puede. Pero resulta que ustedes están pensando solamente de manera humana, ¿ya? Para Dios sí es posible. ¿Cuál es una forma? O bien, o agranda el hueco, el agujero, o bien achica la cuerda. Y ya está. Pero eso a nosotros es imposible. Hacer una aguja, esta misma aguja, a no ser así como salen en las películas, en un rayo agrandador así, y crezca, ¿no? Eso no se puede. Simplemente no se puede, no se puede. Entonces, eso es lo que está tratando de decir. Y en el fondo, lo que se está hablando, como les decía, es esto precisamente, que el ser humano por sus propios medios jamás va a poder alcanzar la salvación. O, dicho de otra manera, no es suficiente para ser salvo el hecho de acercarse a Dios, ¿ya? Y el hecho de ser buenito. Es lo que le hace salvo a uno es que el corazón le haya sido circuncidado, que el corazón le haya sido cambiado. ¿Ya? Por eso Pedro, como decía Carmita, ¿no? Adelante, le dice, Señor, nosotros hemos dejado todo. Pedro se nota, como decía Carmita, ¿no? Que no entiende mucho. Ellos pensaban que estaba hablando de los ricos en general, una vez más. Y el Señor lo que les dice es,
mira, amén te digo, no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Entonces, fíjense ustedes que esto, primero les comento, a mí me llamó mucho la atención porque tenía en mi imaginario que todo esto de 100 veces más se refería a la vida eterna ya en el cielo. Pero no, aquí dice en esta tierra, 100 veces más. ¿De acuerdo? 100 veces más, hijos, madres, como dicen. 100 veces más ahora en este tiempo, casas de hermanos, de hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Ahora, aquí hay muchas, digamos, no hay muchas formas de entenderlo, hay algunas formas de entenderlo, quiero decir, ¿de acuerdo? Y si ustedes se fijan, pueden hacer una lista, una tabla comparativa, lo que se dejaría y lo que se gana. ¿De acuerdo? Pueden hacerlo, ¿sí? O vamos viendo, ¿ya? A ver, compartamos la pantalla para hacerlo. Va a ser una tabla comparativa. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Hagamos una tablita, ¿no es cierto? Hagamos una tablita. Muy bien. Entonces, aquí está, ¿no es cierto? Lo de este mundo pongamos y acá lo de el reino de los cielos. Ok, entonces, arriba, ¿qué dice que se puede dejar en el 29? ¿Qué haya dejado? Voy a poner solo las iniciales, ¿de acuerdo? Para casa, ¿qué más? Hermanos, hermanas, padre, madre, padre, mujer, madre, mujer, hijos, tierras, mujer, hijos, hijos, tierras, tierras. Hijos y tierras, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, que no reciba, que dice 100 veces más, ¿en dónde? ¿Qué más dice? Casas, casas, hermanos, hermanas, madres, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. hijos y tierras. ¿Ok? Con persecución. Con persecuciones. Entonces aquí, fíjense ustedes, acá dice, por causa de mí y del evangelio, ¿no es cierto? Y acá dice, con persecuciones, ¿cierto? Entonces lo que se está haciendo aquí, fíjense ustedes, es una comparación, es un sinónimo. Sin embargo, hay algunos que no aparecen. Por ejemplo, no aparece esto del padre. El padre aquí no aparece, solo la madre. ¿Ya? Ese es uno de los que está ausente ahí. Y eso es lo que detona algunas cosas. Porque dice, esto se entiende en este mundo también. En este mundo ahora, en este mundo, dice, ¿cierto? Ahora, en este tiempo. ¿No es cierto? Entonces, el que deje, en realidad no es que se va. Y eso es a lo que les decía anteriormente. ¿Qué significa esto de deje todo? ¿Sí me explico? ¿Qué se entiende esto de deje todo? ¿Y cómo se entiende prácticamente eso de deje todo, deje aquello, tal, 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 tal? ¿Saben cómo se entiende? La cuestión es sencilla, es ponga la prioridad donde corresponde. Eso es todo. Caso extremo, aléjese. Pero si no, ponga la prioridad donde corresponde. Eso es del todo. Cuando le dice, deja tu tierra, tu parentela y tarará, a la tierra que yo te mostraré, no comenzó eso, ya, o sea, eso no comenzó a ser efectivo el momento en que, en el momento en el que ella hizo maletas, digamos, y dio el primer paso fuera de la ciudad. Explico, Abraham, ¿no es cierto? No se hizo efectivo ahí. ¿Cuándo se hizo efectivo eso? Cuando cambió su mente y priorizó la orden del Señor por sobre cualquier apego que él tenga. Si es una cuestión de prioridad. No sé si me explico. ¿Sí? Es una cuestión de que el Señor realmente reconfigura nuestro cerebro en el que nuestras prioridades cambian totalmente. Hoy, precisamente, la humanidad celebra un día bastante controversial, ¿no es cierto? En donde las prioridades de este mundo y de muchas personas se notan evidentes. Y en donde la prioridad de cualquier persona va a ser su yo mismo, va a ser la persona misma. Llámese hombre, mujer, niño, lo que sea, todos estos días especiales que se celebran en el mundo, lo que hacen no es sino poner en énfasis la prioridad de las personas. ¿Sí me explico?
Entonces, cuando el Señor acá le está diciendo a esta persona rica, deja todo, vende, lo que le está diciendo, más allá de haz obra social o lo que sea, lo que le está diciendo es, te falta dar el fruto de cualquier persona que ha sido salva en poner en orden las prioridades. ¿Por qué creen ustedes que después de en Hechos se cuenta que los primeros discípulos o los primeros cristianos no les costaba vender sus propiedades? Las que tenían extra. Claro está. ¿Por qué creen que no les costaba? Porque es que tenían claras las prioridades. Así de sencillo. Tenían claras sus prioridades. Eso es lo que está diciendo acá. Entonces, este tema no está, entonces, por si acaso, ¿no? Porque se ha escuchado cosas, y creo que no estamos en ese caso, pero que no se diga, ¿no es cierto? Ah, es que como aquí dice que deje padre, madre, que no sé qué, que no sé cuánto, entonces literalmente me desaparezco de todo esto, renuncio al trabajo, me divorcio, o sea, todo lo demás, ¿no es cierto? Dejo a un lado a la familia porque es que aquí dice, y además me tienen que dar 1100 veces más. Ya, porque aquí dice que tengo que hacer, no es así. ¿Cuál es el asunto? Es priorizar las cosas. Entonces, el asunto es que si usted prioriza más al Señor, la recompensa va a ser diferente. Y acuérdense que el número 100 es tipológico. ¿Se acuerdan qué simbolizaba el número 100 o en dónde vimos esto del número 100? En algo. ¿Dónde veíamos el número 100 o dónde aparece ese número 100 como muestra de algo? Aquí en Marcos mismo aparece. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda dónde aparece el número 100? Nadie. Segurísimos. ¿No se acuerdan de la parábola del buen sembrador? De la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Están vivos? ¿Cuándo aparece el número 100 ahí? ¿Cuándo aparece? Cuando produce al 100 por 1. Exactamente, muy bien. Cuando produce 100 veces más. Entonces, ese número 100 debe entenderse como el número tipológico que refiere a la máxima producción de algo, al máximo que se puede producir. Y si lo tomamos en consideración junto con la parábola del sembrador, ¿no es cierto? Ese 100 significa el fruto precisamente de un corazón circuncidado. ¿Sí se entiende? Entonces, lo que va a decir es que la persona va a poner en su lugar a las cosas. Y no es que deja, o sea, si es que pierde casa, por así decirlo. Vamos a ver, colorcito. Vaya. Ya. Entonces, digamos, no es que la persona va a tener que dejar literalmente su casa. ¿Me explico? Y que por cuanto ha dejado la casa, entonces el Señor le va a dar 100. ¿Me explico? No. Lo que está diciendo, lo que debemos de entender es que posiblemente esa misma casa ahora va a dar fruto como corresponde a un salvo. ¿Sí me explico? No necesariamente es que deja esa casa, ¿ya? Como dejo, le vendo, qué sé yo. ¿Qué resultado de eso el Señor me va a dar? Ah, dejaste tu casa, te debo 100. Te va a dar No, 100 casas. exactamente, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que en este mismo mundo, posiblemente esa misma casa va a comenzar a dar otro rédito, va a comenzar a priorizarse como corresponde. Entonces, ¿por qué? Porque por poner el ejemplo, si en mi casa yo antes iba y hacía fiestas, me embriagaba, hacía un montón de cosas pecaminosas, pues ahora no lo voy a hacer así. No sé si me explico. O sea, deja de ser una casa para ello. Ahora Exactamente. es una casa para, digamos,
el estudio de la palabra. Exacto, ya comienza a tener en orden las cosas. Entonces, por eso dice, si deja padres, si deja hermanos, pues ahora ganará 100 hermanos. Pero no es que literalmente gana 100 hermanos, sino que pueden ser esos mismos 100, esos mismos hermanos, 2, 3, 1, perdón, ¿cierto? Pero que ahora comienzan a ser priorizados en el orden que debe ser. Papá, mamá lo mismo, hijos lo mismo, tierras lo mismo, en el orden que corresponde. Eso es todo, porque les decía, esto de dejar las cosas no se debe entender literalmente como el abandono, sino como priorización. Por eso, ante toda la cosa, ante todo, fíjense ustedes, ¿por qué a este hombre rico le costó? Porque su prioridad no estaba en Dios, su prioridad estaba en sus posesiones. Por eso le costó, porque para él era más prioritario, o sea, en su orden, su escala de prioridades, estaba primero las propiedades de él y después Dios. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué significa esto? Volviendo acá, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto de aquí? Que en este mundo, que en este siglo, porque dice, en este mismo tiempo voy a recibir lo mismo, pero 100 veces más. ¿Qué significa? Que todo esto va a estar en su lugar. O sea, va a comenzar a dar los frutos que corresponden porque les he puesto en el orden, en el lugar que corresponde. O quizá que todo esto esté sujeto a Cristo y esto ya no sujeto a mis deseos. Exactamente. Dicho de otra manera, lo que dice mi amada esposa es precisamente eso, que todo esto de aquí, ¿no es cierto? Casas, hijos, hermanos, tal, lo que puede considerarse riqueza, fíjense ustedes, ya va a comenzar a estar sujeto al Señor Jesús. O sea, está priorizado. O sea, ya no es que le pongo primero mi casa, primero mis hermanos, primero mi mamá, mi papá, mis hijos, mis tierras, y después del Señor, sino que va a comenzar a funcionar al revés. Y eso, pues, se entiende como haber ganado 100. Porque es un descanso. Estás confiando. Es un descanso, o sea, comienza a marchar bien. ¿Sí me explico? De ahí, ¿se acuerdan ustedes que cuando hablábamos de su tiempo del Shabbat, se hablaba mucho de esto de deje todo, o sea, respete el horario del Shabbat, o sea, guarde este tiempo y verá que todo lo demás se comienza a organizar y todo lo demás? Y uno decía, no, es al revés, uno tiene que organizarse primero toda la semana para ir, ¿no es cierto? A veces uno en su buena intención, ¿no es cierto? Y no, resulta que la cuestión comienza al revés, porque uno comienza a priorizar, o sea, cuando uno cuando uno pensaba de esta manera, como les decía, no, primero tengo que acabar todo para entrar bien al Shabbat, ¿no es cierto? Es que mi prioridad estaba en mi trabajo y mis ocupaciones, y no el Shabbat. ¿Ya? Pero en cambio, cuando mi prioridad es el Shabbat, lo otro se va arreglando. Así como decían a veces algunas hermanas que priorizaban el Shabbat y después del tiempo hasta les alcanzaba para terminar lo que tenían que ver. Para todas las cosas. Y yo les puedo dar testimonio, creo que muchos de ustedes es precisamente eso. Tenía que hacer mi tesis, tenía que hacer cuestiones del trabajo, un montón de cosas, y priorizando el Shabbat, lo otro fluyó. ¿Ya? Y es eso, porque uno tiene que estar bien claro, o sea, si es que algo debemos aprender de esto, de todo este pasaje, es dónde está nuestra prioridad o quién es nuestra prioridad. Por ejemplo, para los que somos casados, ¿quién es la prioridad? Mi esposa, mi casa, mi carro, ahora habría que incluirle, ¿no? Mi carro, no sé, mi cuenta, qué sé yo, el perro ahora, la mascota, ¿dónde está la prioridad? ¿Es eso? ¿O la prioridad realmente es el Señor? Y priorizarle al Señor hace que las cosas marchen diferente. Porque no significa que me despreocupo y le abandono a mi esposa por irle a buscar al Señor. Sea lo que eso signifique, porque también a veces algunas personas se van así, ¿no? Es que tengo que dejar todo por ir al Señor y nunca saben qué significa eso. Entonces no es así, ¿no es cierto? Lo que significa es que la prioridad de nuestros corazones va a estar con el Señor primero y según sus mandamientos lo demás vamos a sujetarlo, ella como decía mi esposa, y va a comenzar a marchar de otra manera. De esa manera habremos ganado ya no una casa, sino una que valga 100. ¿Me explico? Ya no un papá, ganaremos un papá que valga 100. Ya no un hijo, sino uno que valga como 100.
No sé si me explico. Todo el éxito es la priorización, ¿ya? Y esto de priorizar no es una obra humana. Esto de priorizar a Dios sobre todas las cosas es algo que no se puede hacer humanamente. Simplemente no se puede. Justo hablábamos con un familiar hace poco que tenía un problema de familia y demás, y lo que siempre decía, lo que decía, es que mis hijos, es que mi esposo, es que no sé qué, que las deudas, que los estudios, que no sé qué, y lo que le decíamos precisamente es, tus prioridades están desordenadas. Así de sencillo. Tienes que ordenar bíblicamente tus prioridades. Tienes que poner primero a Dios y después fluye todo lo demás. Y así está. Y si ustedes quieren, el orden de prioridades, por así decirlo, para que más o menos me comprendan, si quisiéramos proponer algo así, es más o menos del siguiente, pero tómenlo con mucho tino. El orden de prioridad sería así, fíjense. Dios, vaya, sería así, evidentemente, ¿no es cierto? Sería Dios en el primer lugar, segundo, yo, y tercero, familia, iglesia, trabajo, todo lo que ustedes quieran, lo demás, ¿ya? En ese orden. ¿Sí? Porque ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo, ¿cierto? Y segundo, amarás al prójimo, pero porque tú te amas primero. Eso es todo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, volviendo, lo que el Señor Jesús le está enseñando es eso, es de poner en orden las prioridades. Y no pensar tampoco que por cuanto se ha dejado ya tengo ganado el cielo. Que entonces estaríamos cayendo en el supuesto del rico. Sí, eso ya cumplí. ¿Sí me explico? No. Lo que nosotros debemos buscar siempre es priorizar el Señor. ¿Y cómo se prioriza eso en la práctica? ¿Cómo se prioriza ya eso en el día a día? ¿Cómo se hace eso, digamos, ya en nuestro diario vivir? ¿Cómo ya en últimas priorizo? ¿Cómo doy cuenta de eso? Es que tengo que estar viviendo todo el día con la Biblia bajo el brazo. O sea, ¿cómo hago eso? El asunto es que la priorización es cuestión de práctica, es cuestión de hacer. ¿Cómo priorizo al Señor? A través de sus mandamientos. Así de sencillo. A través de una apuesta consciente, digamos, a través de una práctica consciente de los mandamientos. Por eso la importancia de que cualquier persona, ni bien se convierta, por así decirlo, sea enseñada en los mandamientos, como diría la palabra, como diría toda la Torah, el Pentateuco y demás, en Jukim y Mishpatim, en las promesas y en los procedimientos, que sin eso no se vive. ¿De acuerdo? Eso básicamente es todo lo que está hablando acá. Entonces, fíjense ustedes que así comprendido, el tema de las riquezas pasa a segundo plano. Porque no está hablando tanto de riquezas, de que si es que una persona vive aferrada, que sí, evidentemente, si una persona vive aferrada a la riqueza, sí. Pero, ¿y qué tal si una persona no es el problema la riqueza? Es más, no tiene ni riqueza. Ya, no tiene riqueza, exacto, es más, no tiene riqueza. Pero, ¿qué tal si el problema es la familia? Que su prioridad es el hijo, que su prioridad, o sea, no es Dios, sino su mujer, que su prioridad no es Dios, sino su casa. ¿Me explico? Por eso es que este ejemplo de la persona rica, del hombre rico, pues es ejemplificativo de todo esto. Porque pone en ejemplo algo más, digamos, a partir de algo muy evidente, una cosa mucho más genérica, más amplia, más rica. ¿De acuerdo? Entonces, una vez más, lo que estamos viendo acá entonces y la enseñanza que podemos extraer por ahora, si es que lo volvemos a leer el otro año, la otra semana, seguiremos aprendiendo, pero por ahora lo que vemos es esto de priorizar. Que el Señor siempre nos dice, ¿se acuerdan ustedes que en algún momento aprendíamos con el hermano Eric que la palabra recordar o el verbo recordar en hebreo tiene que ver mucho con poner primero, con priorizar, precisamente? Pues es eso. Uno de los mandamientos que el Señor nos manda es a priorizar, es a poner de primero. Por eso, por ejemplo, con el Antonito que estábamos hablando a través de su boda y demás, ¿no es cierto? Y cuando el Estevita se casó y yo también,
siempre se pone en cuenta que aunque nos estamos casando y es uno de los días más felices para nosotros, siempre nos acordamos y recitamos del Salmo, en el 137, si no estoy mal, que dice, oh, si me olvidare de ti, Jerusalén celestial, ¿cierto? Y no te pusiere como la cabeza de todas mis alegrías. Claro. Fíjense ustedes. Entonces, ¿De acuerdo? Sí, sí lo vemos. Entonces el Señor siempre nos invita y nos recuerda que debemos recordar, precisamente, ¿sí? Priorizar. Que debemos priorizar. Y cuando priorizamos, cuando tenemos un orden de prioridades muy establecido o bien establecido, digamos, las cosas marchan y no tienen por qué, digamos, presentar obstáculos. Especialmente estas cosas con las que uno puede generar mucho apego. Imagínense ustedes. ¿Qué cosa más cercana sino el esposo, la esposa, el papá, la mamá, los hijos, los hermanos, la casa, el terreno? ¿Me explico? Son cosas muy cercanas que uno desarrolla un cierto apego, ¿no es cierto? Que uno puede desarrollar un cierto apego. Y a eso el Señor le dice, deje. O sea, póngale en su lugar. No deje, sino priorice. Exacto. Póngale en su lugar. Póngale en el lugar que corresponde. Me acuerdo que, por ejemplo, el Juanquita, ¿se acuerdan ustedes que solía decirlo de otra manera? Él decía, utilizando la metáfora del corazón, ¿cierto? En el corazón solamente debe estar Dios. Pero, como el corazón tiene arterias, tiene venas y todo lo demás, entonces ahí en las arterias, en las venas se va ubicando la familia, el trabajo, tal. Pero en el corazón debe estar solamente Dios. Es lo mismo, solamente que con otra metáfora. Nuestra prioridad, si tenemos que poner en orden las cosas por las que uno vive, por las que uno trabaja, debe estar encabezado el Señor, después uno, y después la familia, evidentemente, padre, madre, hermanos, etcétera, y después las cosas, trabajo, etcétera. En ese sentido. Y hermano, así van a ver que marchan las cosas. Sí, hermana Dita. se puede relacionar este caso con Job. Priorizó su fe, su amor a Dios. Y aunque él perdió todo, por otro motivo que sabemos, ¿no? Él perdió su casa, su familia, su padre, sus tierras. Y Dios le dio por su fe, le dio 100 veces más de lo que tenía, ¿verdad? Se puede relacionar. Muy bien, precisamente, perfecto. Es otro muy buen ejemplo, gracias, hermana Digna, de aquello. Cuando una persona, Dios precisamente, le ha circuncidado el corazón como a Job, como a Abraham, pues se nota, porque ha puesto en orden las cosas. Y eso es independiente de la situación económica, familiar o sentimental en la que esté. No es que descanse en el Señor, porque sabe que eso, su hijo, su esposa estaban atados al Señor. Exactamente. Y Exactamente. Es eso, por ejemplo. Es eso como uno, por eso es que uno vive y puede parecer, incluso ya les digo, a las personas pueden parecer un poco no sentimental o poco afectivo, digamos, ¿no? El hecho ya le digo, que alguna de estas cosas se afecta, Dios guarde, ¿no? Que pase algo con la casa, hermanos, padres, familia cercana, hermanos, hijos, etcétera, o tierra, ¿no es cierto? Que pase algo así. Pero cuando uno está aferrado al Señor y tiene la prioridad al Señor, pues eso pasa a segundo plano. ¿Sí? Pasa a segundo plano todo aquello. Pasa muy a segundo plano. No les digo que no duela, no les digo que no le afecte a uno, pero uno adquiere, digamos, el Señor le da la fortaleza para salir adelante, para poner las cosas en orden, para no descompensarse si es que a alguien le pasa lo peor. ¿Me explico? ¿Ya? Como a Job. Como a Job, precisamente. Exacto, lo que decía nuestra hermana. Oye, que se murió tus hijos, no sé qué. Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Ni acabo de decir eso, que se murieron todos, no sé qué, que tus vacas, que tu casa, que no sé qué. Dios dio, Dios quitó. Viene la esposa, maldice. Dios dio, Dios quitó. ¿Por qué él podía hacer eso? Porque es que en pocas palabras y en el lenguaje que estamos hablando ahorita tenía clarito sus prioridades. No me voy a morir porque se mueren mis hijos. O sea, más bien dicho, preocúpese, como sabía decir mi papá, que había aprendido por algún lado, que decía, preocúpese cuando escuche que Dios se murió o esté enfermo. Ahí sí preocúpese y llore.
Pero mientras no sea esa noticia la que usted escuche, o sea, nunca, ¿no es cierto? Pues lo demás puede doler, puede afectar, claro que sí, no digo que no, pero no me va a descompensar al punto de quedarme sin piso, ¿ya? Por ejemplo, no sé si ustedes escucharon este caso de esta persona que amaneció colgada en la asamblea, por ejemplo. Recién pasó esta semana. ¿Qué pasa? Les cuento el caso, ¿no? Es muy penoso, pero la persona aparentemente había sido una persona ni tan mayor, porque tenía sus 50, y como se disolvió la asamblea hace un tiempo, el hombre se quedó sin trabajo. Y como ya se eligieron a los nuevos asambleístas, pues lo más había estado pidiendo trabajo y nadie le daba al parecer. Y como era una persona conocida, había tenido acceso a la azotea, a la terraza del edificio, y ahí pues se colocó. Entonces, evidentemente ahí lo que pasó es que esa persona se quedó sin piso. Y cuando se queda sin piso y se queda sin eso que le sostiene, la persona no encuentra sentido en la vida. ¿Sí me explico? Y en esta persona, con esta persona, fue su trabajo. En otras personas es la familia, es la casa, el carro. ¿Me explico? ¿Ya? Puede ser hasta el celular, ya les digo. Ya, puede ser el celular. Y sin ir muy lejos, puede ser una cuenta de Facebook, puede ser una cuenta de red social. O sea, es de eso que, imaginen ustedes que si le quitan, salta. ¿Ya? ¿Me explico? Eso. Entonces, esto nos invita mucho a nosotros a hacer una buena introspección, a hacer una muy buena reflexión de si tenemos algo o alguien que no estando nos quite el piso. ¿Ya? En el caso de este joven era la riqueza. Entonces le quitó la riqueza el Señor, se quedó sin piso. ¿Ya? Pero no puede ser solo la riqueza. A una persona le quitan su casa y no encuentra más razones para vivir. ¿Me explico? ¿Ya? Es eso. Otra persona puede ser los hermanos, un hermano, una hermana, el trabajo. Muchas personas en la pandemia se suicidaron. Precisamente por no tener trabajo. No más que por trabajo era porque murió alguien, porque la mamá, porque el papá, porque el hijo, porque el hermano, porque el perrito, porque cualquier cosa. ¿Me explico? Entonces el asunto es aquí tener prioridades, tener prioridades, ¿sí? Es tener la prioridad y nuestra prioridad es el Señor. ¿En qué sentido? En que estén seguros que eso nunca va a faltar. Y que dado que eso no va a faltar, no me voy a quedar yo sin piso. Al resto del mundo se les va a acabar en algún momento puede que se les acabe lo que les sostiene. ¿Ya? Por eso es que fíjense ustedes, a veces se quedan viudos, lo que sea, y nunca superan. O sea, siempre viven recordándole y añorándole, pero de una manera mal. O sufren un engaño, una traición, alguna cosa por el estilo, y nunca lo superan. ¿Ya? O se quedan mal, o sea, se afectan, alguna cosa por el estilo. Entonces, lo que se quiere decir acá y lo que creo que el Señor nos quiere decir es eso. O sea, siempre estemos revisando la prioridad. De ahí, por ejemplo, que a nosotros Dios nos guarde a todo. Pero si nos asaltan, nos roban, vean que se lleven todo. O sea, así de sencillo. Que es incluso lo que recomiendan los de seguridad. Se lleven todo. Así está. Y si me están apuntando, ve, mi vida no es mía. Así de sencillo. Y ya está. ¿Me explico? Porque tenemos claras nuestras prioridades. Así de sencillo. Eso no quita que no trabaje por mi familia, por tener un lugar estable en el que vivir, un lugar bonito, un lugar sano, procurar la salud, etcétera. ¿Ya? Y proveer de lo necesario para las familias, para las necesidades propias, etcétera. Eso no quita. Pero que no sea eso la prioridad, sino vivir conforme el Señor manda. Así de sencillo. Eso es lo que enseña esto, básicamente. Les voy a dejar de compartir. Sí, eso es lo que enseña este pasaje, básicamente, del joven rico. Ya les digo, y especialmente les digo que cuesta mucho con aquello por lo que literalmente uno daría la vida. ¿Ya? Entonces cuesta mucho, en mi caso, por ejemplo, mi esposa, claro, ¿ya? Pero siempre les comento, no, ella, o sea, si Dios no quiere, no, pero si faltara mi esposa, no me voy a morir, no me voy a acabar yo. Y, por ejemplo, para nosotros, en cuanto a eso lo hemos hablado,
Sabemos que con Señor, si es que algo nos pasara a los dos, a cualquiera de los dos, no hay problema, porque ya nos encontramos. Ya, y cuerpos glorificados y todo lo demás. La otra vez hablábamos, por ejemplo, donde decíamos, les comento esto, conversando, les decíamos, ¿y qué pasa? Conversábamos barajando, ¿y qué pasa si el Señor no nos quiere dar hijos o no nos da hijos en este mundo? Nos acabamos, decía, no, ¿por qué? No habría razones para acabarse. Porque nosotros sabemos que allá en el reino venidero, en la vida eterna, pues nos dará muchos hijos. Y ya está. Y no necesito tenerlos acá obligatoriamente. ¿Es una bendición si Dios nos da? Sí. Pero si no, no pasa nada. Lo mismo pasaba si, por ejemplo, me casaba o no. Así de sencillo. Si Dios nos da un carro o no, si nos da una casa propia o no. ¿Me explico? ¿Ya? Si nos da hijos, si nos da nietos, lo que sea. Eso no nos mueve. Y si nos quita, tampoco nos mueve. ¿Cuál Job? Porque la prioridad que el Señor ha puesto en nuestro corazón está establecidísima y eso no se va a mover. Que como diría en Hebreos, ¿no? Eso es lo que, cuando pasa esto, uno tiene bien claro, el Señor le pone bien clara la prioridad, pasa lo que es en Hebreos, nosotros no somos de los que retrocedemos. ¿Por qué habríamos de retroceder? Si es que se muere alguien muy querido, si es que me quitan algo que me costó, lo que sea. ¿Por qué? ¿Por qué me afecta? Pues por nada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en nosotros las prioridades muy claras. Y en ese orden de prioridades actuamos. Así de sencillo. ¿Sí? Y por eso mismo, por eso nada más, ¿no? Para ir terminando, el Señor también tenía claras sus prioridades. Y una de sus prioridades de su pueblo. Por eso es que en los versículos siguientes, en el 32, 33 y 34, les vuelve a decir, oigan, es prioritario que yo muera. Fíjense ustedes. Así como ustedes como pueblo tienen unas prioridades, la prioridad para Dios somos nosotros. Exactamente. Mi prioridad, o sea, aquello que dejo de ser yo si no lo hago, es dar mi vida por ustedes. Tengo que morir. Eso es lo que les dice adelante. Fíjense ustedes, entonces el relato se complementa. Porque uno diría, sí, solo a nosotros el Señor nos pone prioridades, que le tengamos aquí en lo más alto, si uno quisiera, ¿no? De una manera, hasta por decirlo así, rebelde, si es que alguien se quisiera poner así. Así, claro, Dios nos pide que tengamos así, es un Dios egoísta, lo dicen algunos, ¿no? Egoísta, que le encanta que le estén ahí idolatrando, así. Pues resulta que no, porque también la prioridad del Señor somos nosotros, al punto que dio su vida por nosotros. Así de sencillo. Sí. Hay un versículo en Romanos 8:35 referente al estudio que estamos viendo que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Exactamente. Pero la pregunta es, ¿por qué nada de eso nos separa? Porque estamos afianzados en Él. Exacto, porque Él nos ha tomado como hijos y porque como resultado de aquello nos ha reorganizado, nos ha reestructurado nuestras prioridades. O sea, hablando en lenguaje de computadora, o sea, nos limpió el software, o sea, nos hizo un reseteo de máquina. Ya, nos hizo un reseteo, nos formateó todo el disco duro, o el SSD que tenemos ahora, ¿no? Ya no hay discos duros. Casi, ¿cierto? Nos formateó la memoria interna, ¿cierto? El almacenamiento, fíjense ustedes, y nos puso su nuevo programa, que reorganiza las cosas y vemos la vida con otros ojos. Si lo vemos. Lo vemos con los ojos del Señor, con la mente de Cristo, pues. Y lo vemos. Y esto ya les digo que puede sonar muy idealista, ¿no? Esto en la práctica cuesta. En realidad, ya en el día a día cuesta. Exactamente, es negarse a sí mismo. Y eso cuesta. Ya no vivo yo, sino Cristo. Exactamente, eso cuesta. ¿Ya? Y nos va a costar a unos más que a otros, a unos más que a otros en el sentido de uno más aspectos que otros. Y el asunto es pongan las cosas en donde corresponden. Y van a darse cuenta que, como decía mi esposa, pues
Incluso la consecuencia de eso es libertad. Es libertad. Es no estar cargado. No estar cargado. ¿Sí? Ponga en orden el trabajo, póngale en la prioridad que corresponde al trabajo, a los hijos, las deudas, la escuela, los negocios, los deberes, lo que sea. Ponga en la prioridad que corresponde y verá que todo comienza a marchar mejor. Al principio duele, al principio cuesta y va a costar, pero con la práctica, la ayuda del Señor y demás, se puede. Y los resultados son muy, muy beneficiosos, muy beneficiosos. Eso básicamente. Mi Entonces, hermano hasta ahí, Josecito, mándalo ¿me ahorita. me quedo con una inquietud. El mandato este de dejar padre, madre, hermanos, es para los hombres, ¿no es cierto? Porque ahí dice esposa, o sea, es esposa, no dice esposo. Entonces, ¿es un mandato exclusivo para el jefe de familia? Para todos, es para todos. Porque precisamente por esto, porque el episodio es un episodio ejemplar. Y como ejemplo, es eso, o sea, es ejemplo de algo más genérico. Y aquí le está hablando a los discípulos, así que no les podía decir a los discípulos, dejen esposos. Y aún más de personas, hasta emociones, hasta cosas que no son superadas. Sí, pero lo que quiero decir es que aquí no les dice, aquí no habla de esposos, porque está hablando con los discípulos. ¿No es cierto? Porque son hombres, ¿no? Ellos no van a tener esposo. Pero sí les habla de mujeres, de sentido de esposa, de cónyuge, ¿no es cierto? Pero si lo extrapolamos, digamos, y como está estructurado, esto vale para hombres y mujeres. Es válido para todos. Claro, es válido para todos, porque así organiza el Señor a todo aquel que Él salva. Hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes, viejos, solteros, casados, todos. ¿Sí? Eso, hermano Lorita. Porque lo que pasa es que es difícil a veces para las esposas que si el esposo no está eh, claro de esto, entonces es difícil para nosotras, o bueno, para las mujeres, poderse, poder guardar este mandamiento. O sea, es un poco eso, es un poco difícil para las personas que no están unidas en yugo igual, digamos. Totalmente de acuerdo. Y para esas situaciones también hay otro tipo de mandamientos, pero en términos generales, el asunto, digamos, se le complicaría en todo caso, creo yo, al otro más que a uno. En Claro. términos, digamos así, se le complicaría más al otro porque el otro no tiene la misma escala de prioridades. ¿No es cierto? Y claro, eso eventualmente podría generar cosas de hogar y demás, pero que vale la pena, digamos, de eso siempre se trata, es mejor tratarlo caso a caso, no de Claro. manera genérica. Gracias, Exacto. Nina. Con todo gusto, mi hermana Lorita. Entonces, eso, fíjense ustedes. De eso va, de priorizar las cosas. ¿Sí? Y que de hecho, digamos, es bueno que cada uno de nosotros tenga, al principio, de pronto ya se hace cuando se adquiere y el hábito fluye. Pero es bueno que nosotros comencemos y de pronto hemos caído en cuenta de esto. Es bueno que nosotros llevemos una especie de agenda. Si quieren, ahora hay muchas formas de hacerlo. Un papelito, un cuaderno, una libreta o el celular, lo que sea. Pero pongan en prioridad así. O sea, comiencen el día dando gracias. Sí, comiencen el día dando gracias, saludándose con el que duerme al lado, digamos. Si es que es la esposa, si es que es el esposo, si es que son los guaguas, lo que sea, si uno vive solo, o sea, ya. Pero comience dando gracias. Y no les digo ya un tema de hora y media hora, no. Vean que basta con que al cuerpo en ese momento que uno está así medio sonámbulo, y tanto más, y a veces uno, imagínense, se levanta con las justas para salir o alguna cosa así, basta y no les quitas ni 10 segundos del hecho de que ustedes se levanten, se sienten en el filo de la cama y diga algo así como, bendito Señor, que me devolviste la vida, gracias porque me devolviste la vida, porque me has dado el descanso, quiero decir, me has dado el descanso, acompáñame en este día, bendito Señor, gracias. Y sí, si tienen más tiempo para hacer algo más estructurado, haga. Pero cuando llegue al trabajo, lo mismo, llegue al trabajo, de gracias, chiquito, si tiene tiempo de hacer un mini devocional,
hágalo. Si no, una pequeña oración, pero el asunto es que siempre, siempre le tenga presente. Si va en el bus, en el metro, en el Uber, en el taxi, lo que sea, téngale presente al Señor. Tenga presente los mandamientos del Señor. Tenga presente esas cosas y verá que fluye. Incluso si tenemos alguna preocupación y todo aquello, véale con perspectiva divina, véale con perspectiva de la mente de Cristo. ¿Sí? Así de sencillo. Que van a ver que puede sonar un poco romántico, así un poco medio idealizado, pero en realidad es la práctica y es a lo que nosotros deberíamos estar habituados. Es lo que nosotros deberíamos estar habituados. Y como les digo, al principio cuesta, pero con la práctica se va haciendo mucho más habitual, va costando menos y los frutos son mayores. Así de sencillo. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, dicho eso, creo que podemos terminar por hoy. Dios mediante la siguiente semana continuamos ya con, como se suele decir, esto de la petición sobre la muerte del Señor y el tema este de la petición de los apóstoles, esto, de los Boanerges y demás. ¿Sí? Entonces podríamos, si Dios lo permite, la siguiente semana estar terminando finalmente el capítulo 10 de Marcos. ¿Sí? Y si tenemos algún comentario, alguna pregunta adicional, y si no, podríamos ir terminando la grabación por hoy. Hermano Josué, pienso que esto de estos versículos nos exhorta o nos invita a que debemos de priorizar al Señor sobre todas las cosas, ¿sí? Debemos de infinitamente del fondo de nuestro corazón que sea mi Dios el que tome el timón de nuestra familia, de nuestros hogares, de las actividades que vamos a realizar. Y pienso que llegaríamos, con esto nosotros tendríamos esa conclusión, o llegamos a esa conclusión, de que primero está Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Sin Él no podemos hacer nada, no se mueve ni una aguja. Y eso fue lo que le faltó al joven rico. Él priorizó sus riquezas, a pesar de que tenía conocimiento del Señor, pero primero estaba lo material para él. Entonces nosotros con todos los pasajes, más que nada ustedes, que conocen la Biblia muy bien, y yo que la estoy estudiándola con ustedes, gracias a ustedes, ¿sí? Me doy cuenta de que primero debería de ser nuestro Padre Celestial. Si nosotros priorizamos las cosas, pues bien, marcharían bien. Oh, bueno, aunque hay, ¿qué les puedo decir? Aunque la familia esté un poco desbaratada, yo pienso que mi Señor no se va a apartar de esta familia, ¿sí? Es doloroso para la familia, para mi Dios mismo, porque el Señor quiere la familia unida, ¿sí? Pero llega un momento que ya no se puede. Pero a pesar de eso, yo personalmente, y les digo a todos ustedes, que está de más decirle que debemos de priorizar nuestra fe en el Señor. Y les vuelvo a decir, sin Él no podemos hacer nada. Y esto todo lo que usted ha dicho tan sabiamente nos lleva a esa conclusión, a ese final, ¿sí? El hombre no puede hacer nada sino tener como prioridad la fe, la confianza, el amor en el Señor. Aunque las tentaciones, el maligno esté rodeándonos, carcomiéndonos, pero yo creo que nuestra fe debe de ser más fuerte, más fuerte. Así es. Gracias, Exactamente. hermano Josué. A usted, hermana Dina. Perfecto. No lo pudo haber resumido mejor. Así es. Y si terminamos alguna cosa de caos de pronto, de que nuestras prioridades nos dimos cuenta de que están desordenadas o alguna cosa, no se preocupe, que Dios es el especialista en poner orden al caos. Algo que el Señor es especialista en lo que el Señor es especialista es en eso. Si no, vaya nomás y recordemos lo que hizo Dios en el Génesis. Mayor caos no pudo haber habido. Y miren lo que terminó haciendo. Sí, porque como lo hizo, lo sigue haciendo. Sí, eso finalmente. Entonces creo que con eso podemos terminar por hoy. Sí. Bendito Dios entonces.